Buen día. Vamos a terminar el proyecto de esta casa realizando el render final en V-Ray. Bueno, empezamos. Ya tenemos las texturas de la casa. Ahora vamos a realizar un fondo o un piso, en este caso con pasto, donde utilizaremos V-Ray para crear el pasto. Creamos simplemente un plano. Y aquí vamos a cambiarle las caras que debe tener este plano, o los polígonos que debe tener. En este caso son divisiones de 10 por 10. Seleccionamos los vértices y lo que vamos a hacer es cambiar acá en el modo selección, en selección suave. En este caso nos permite seleccionar un punto, pero adicionalmente los más cercanos también van a tener cierta conexión con el punto que selecciono. Entonces cuando mueva uno se va a mover uniformemente los demás o los que están cercanos. La idea es construir un piso o un suelo que no necesariamente es totalmente plano. Quitamos la selección suave para que no vaya a tener ningún inconveniente cuando volvamos a necesitar escoger algún vértice. Y vamos aquí en crear V-Ray y V-Ray Full en la primera opción, y aquí nos crea una especie de, en este caso, que es pasto. Simplemente son pelos. En este caso para nuestro piso será pasto. La longitud la dejamos lo más pequeña dependiendo de nuestra escala. Esto significa thickness, en este caso es el grosor de cada uno de esos pelitos. De momento vamos a dejarlo así. Acá le estoy diciendo que por cada cara me genere 100 pastos o 100 pelos. En este caso son muy pocos, pero de momento lo vamos a dejar así. Vamos a borrar el historial para que no nos dé tanta demora con nuestro archivo. Botón derecho, asignamos nuevo material al pasto. Buscamos acá, vamos a cambiar. Escribimos pasto y vamos a seleccionar una textura del color que queremos el pasto. En este caso es muy fácil en internet buscar una textura de pasto, y V-Ray lo que hace es dar un tono dependiendo del color que haya exactamente debajo de cada pasto, de cada pelo de estos. Aquí tengo dos, voy a escoger esta que es más tupida, que es el pasto muy uniforme. Entonces V-Ray toma este color para colocárselo o asignárselo a cada pastico. Vamos a importar algunos árboles. Estos árboles los podemos comprar o conseguir gratis de algunas páginas de internet, depende de la necesidad de nuestro proyecto. Yo aquí tengo algunos ya con texturas para V-Ray. Si miramos acá tengo los dos árboles que importé. Solo es cuestión de ubicarlos en mi terreno de la forma que necesite. Voy a colocarles el nombre de árbol para que después no haya confusión con los archivos que tengo. El grupo completo se le llamará árbol. Árbol 1, 2, 3 y así sucesivamente cada vez que duplique uno de estos. Voy a duplicar varios para colocarlos por todo lado. Hay que tener cuidado con estos árboles de no generar muchos, de no duplicar muchos, porque el render se va a demorar un poco más.
Esto lo vamos a ocultar acá. Funciona con control H para ocultar el objeto seleccionado. Vamos a dejarlo sin ese piso, pero acá falta el piso del garaje. Entonces volvemos a mostrarlo y simplemente lo que haremos ahora es un recorte para que solamente queden los elementos que necesito, en este caso un pedazo de piso para el garaje. Vamos a recortar por varios lados para eliminar lo que no necesitamos. Por acá también vamos a crear una capa con estos árboles para que nos deje trabajar con buena visibilidad y ahorrar recursos del sistema. Entonces seleccionamos los árboles y acá en crear nueva capa la llamaremos árboles, y aquí vamos a ir agregando cada uno de ellos. Asignamos un color si queremos, en este caso el verde. Si se dan cuenta podemos ocultarla o aparecerla. Dejamos oculto, seleccionamos todos los árboles y con el botón derecho del mouse vamos a adicionar estos elementos a esta capa. Solo lo que esté en esa capa no será visible mientras tengamos la capa apagada. Y ahora vamos a seguir recortando el suelo, el piso que corresponde a la parte del garaje. Seguimos recortando por este borde. Vamos a dejarle un pedazo de andén. Y acá por este lado seleccionamos nuestro objeto. Vamos a aislarlo y borraremos lo que no necesitamos. En este caso son todas estas caras. Esta también. Recuerden que tenemos que tapar los huecos que hayan quedado. Y vamos a crear unos vértices acá donde se han hecho los cortes. Esto es importante para que las caras o los polígonos no queden de más de 4 lados. Esto nos va a generar problemas si quedan así. Ahora salimos del aislamiento y ya tenemos la forma que necesitamos para el suelo de este garaje. Aquí en la entrada vamos a crear unos bloques de concreto que serán una forma de camino para la entrada de este y una decoración. Le vamos a dar una medida específica de 2, démoslo .15, y aquí un ancho de .7. Aislamos y vamos a asignarle una nueva textura, un material normal, y aquí seleccionamos una textura. En mi caso ya la tengo, es una textura de concreto. Solo es cuestión de buscar en YouTube, hay muchas, y esta es la textura que le voy a asignar. Tenemos que verificar las UVs porque la textura puede quedar estirada. Seleccionamos las caras, superior e inferior en este caso, UVs, y una asignación planar en Y, de arriba a abajo, de abajo a arriba, y aplicar. Adaptamos la escala a lo que necesitemos. Recuerden que si la cierro se va repitiendo la textura, y es cuestión de ver la necesidad de lo que queremos mostrar. Asimismo con las otras caras, en este caso de los lados, con la tecla Shift oprimido vamos seleccionando. En este caso no era en el eje X sino en Z. Y lo mismo estiramos para que nos quede una escala proporcional. Las últimas dos caras. Y aquí sí es con X. Aplicamos y adaptamos.
y vamos a dejarlo así. Ya tenemos un bloque de estos. Vamos a borrar el historial. Y aquí vamos a cambiarle el nombre. Se puede cambiar en ambos lados, tanto en el Channel Box como en el editor de atributos. Lo voy a llamar baldosa. Aquí en el mapa de Boom vamos a asignar la misma textura, porque cuando no tenemos el Normal Map o el Boom Map, lo que hacemos es colocar la misma textura para que en caso de hacer un acercamiento de la cámara se vea cierta rugosidad. Aquí, aunque no se note, en el render ya se va a ver la rugosidad si la cámara está cerca. Arrastramos y colocamos acá en el mapa. Si se dan cuenta, ya se ve alguna rugosidad. Salimos del aislamiento y vamos a ubicar las baldosas de la forma que nos apetezca. Acá las voy a duplicar para que queden en la entrada de esta vivienda. Vamos a dejarlo así. Este es el camino de la entrada. Vamos a importar ahora otros árboles. En este caso vamos a importar unos arbustos que servirán como decoración natural para esta casa, que se supone que ya está acá. No lo vemos. Cuando no vemos un objeto al importarlo pueden pasar dos cosas: o que esté muy grande o que esté muy pequeño. Entonces tenemos que ver de qué tamaño está llegando para controlar su escala. Como no lo encontramos, aquí está ya donde lo podemos seleccionar, y este es nuestro objeto. Vamos a ver qué sucede, si está grande o pequeño. Ahí vemos el nodo donde se inserta, pero no vemos el objeto. Con la tecla F nos va a mostrar el objeto y nos damos cuenta que está muy grande y lejos de nuestra casa. Vamos a centrar el pivote, movemos este objeto exactamente encima de nuestra casa y ya cuestión de aplicar la escala. Con la tecla V oprimida se mueve hasta allá, hasta cualquier vértice. Vamos a disminuir la escala, de nuevo F, y ya corresponde con la escala de nuestra casa. Simplemente ir adaptando nuestro objeto a la necesidad. En este caso voy a dejarlo en algunas partes alrededor de esta casa. Duplicamos hasta obtener todos los que necesitemos. Seguimos duplicando nuestro arbusto, nuestras flores. Seleccionamos un objeto, la tecla hacia arriba, y así nos va a seleccionar todo el grupo. Duplicamos, control D. Acá vamos a colocar por los lados de la entrada vamos a importar otro tipo de planta. Es un arbusto un poco más grande. Que hará parte de la decoración. Acá lo tenemos, está por separado, entonces vamos a tener que agruparlo. Realmente estos elementos son los que hacen parte de ese arbusto. Lo seleccionamos y agrupamos para que nos quede como un solo objeto. También está muy grande, cuestión de escalarlo.
Ya la escala correcta simplemente lo dejamos donde queremos. Vamos a dejar 2 acá por este lado. Duplicamos en este espacio, vamos a colocar el otro. Podemos girarlo para que no nos quede similar al otro. En la parte de atrás también colocaremos uno, entonces vamos a duplicarlo. Recuerden control D. Lo dejaremos acá y ya está. Ahora seleccionamos la cámara. En el editor de atributos, acá en atributos, botón derecho, bitrate, y vamos a chulear aquí, a seleccionar cámara física. Y si nos vamos bien abajo, acá se encuentran los atributos de la cámara. Esto funciona como una cámara digital, como una cámara profesional, donde podemos cambiar todos los elementos o configuración de esta cámara. Vamos a dejarlo de momento así, solo le quitaremos el efecto de viñeta que le da un sombreado a los bordes, sombreado oscuro, y vamos a crear el primer render a ver qué sucede. Aquí en la configuración de render seleccionamos bitrate, la calidad del tamaño que queremos, en este caso vamos a dejarlo HD 720. Lógicamente entre más grande va a demorar más el render. Aquí podemos cambiarle el nombre que queremos, esto es muy importante, nombre y extensión, es muy importante sobre todo si hacemos una animación. Aquí cambiaremos a adaptativo y Cadmium Run. Aquí activamos Hey Global Illumination. Aquí también activamos el ambiente de oclusión. Por lo demás lo vamos a dejar así. Hay muchas opciones, pues ya depende de cada uno, pero estas son las opciones como básicas para generar un render. Color Mapping, HSV exponencial para que nos quede no muy saturados los elementos. Y aquí vamos a crear, esto es muy importante, vamos a crear un sol, que es el que va a iluminar esta casa o estos elementos que hay acá, y vamos a crear adicionalmente un cielo para que no nos quede un fondo negro. Cuestión de seleccionar el sol y moverlo dependiendo en el punto donde queremos que esté enfocando este. Yo lo dejaré así. Y ahora sí podemos generar nuestro primer render a ver qué sucede. Acá es prácticamente como si estuviéramos tomando una fotografía con una cámara. Si se dan cuenta, el pasto quedó pequeñito y grueso y muy escaso. Vamos a configurar esto ahora sí. Seleccionamos el pasto. El grosor lo vamos a dejar mucho más delgado porque está grueso. Esto es qué tan derecho o qué tan torcido va a quedar el pasto. Vamos a dejarlo un poco torcido, que no quede muy derecho, muy recto. Acá le vamos a disminuir
este grosor. Acá hay una herramienta importante que es este marco para seleccionar solamente donde yo quiero que me haga un render. Se dan cuenta, ahora quedó demasiado fino, casi ni se ve el pasto. Un poco más grueso el pasto acá. Y aquí abajo en la cantidad de pastos por cara vamos a aumentarle porque están muy pocos. Cuestión de ir probando en el render qué va sucediendo. Sigue habiendo pocos pastos. Ahora vamos a colocarle 10.000. Lógicamente, entre más coloquemos este valor, se va a demorar mucho más. Ya está mucho mejor, ya está pareciéndose a pasto. Esto tiene para que nos dé por cara o por área. La longitud vamos a dejarla un poco más corta, está algo larga. Todas estas características dependen de lo que necesitemos hacer. Vamos a torcerlo más grueso. Y de nuevo generamos una muestra. Vamos a dar de una vez un render de todo el pasto. Seleccionamos acá solamente la parte del pasto. Y si se dan cuenta, ya tomó la forma de pasto y el color de la textura que había de fondo. Ya está mucho más aceptable. Vamos a activar los árboles para que nos quede todo el conjunto completo. Si nos damos cuenta, hay árboles que están en el aire, tenemos que dejarlos que queden bien en la superficie. Acá ya generamos nuestro primer render con todo y árboles. Si se dan cuenta, los vidrios están quedando muy opacos, los reflejos no se ven definidos, se ven muy borrosos. Tenemos que cambiar todas estas cosas. Seleccionamos el vidrio y aquí desactivamos, y aquí vamos a darle menor reflexión. Esto es realmente una parte de la reflexión. Aquí afectar sombras para que la imagen prácticamente pase la luz de una parte a la otra con todo y sombras. Nos está quedando muy oscura, entonces en la cámara, en los atributos de bitrate, vamos a bajarle a la velocidad aquí a 100. Bajamos estos árboles que están en el aire. De momento lo dejamos así. Ya nos quedó con mucho más luz y si se dan cuenta, los vidrios ya han mejorado un poco. Vamos a hacer otra forma de iluminar esta escena con V-Ray Domo. Aquí nos creó un domo que es una luz. Vamos a subirle las divisiones para que quede más fino y usar una textura. Esta textura es la que va a quedar de fondo y va a iluminar nuestra escena. Entonces es cuestión de buscar una imagen que tengamos. En este caso hay que buscar imágenes HDR. Aquí tengo una panorámica de un cielo, incluyendo el suelo, que sirven para este tipo de trabajos. Ya tenemos nuestra imagen acá. Vamos a crear un render a ver qué sucede.
se dan cuenta, ya vemos la imagen al fondo, allá son unas nubes. Esta es una imagen muy grande, entonces por eso se demora un poco. Acá podemos seleccionar el domo. Nos dice que la imagen es demasiado grande, pero no hay problema, simplemente no nos la va a mostrar, pero en el render aparecerá. Vamos a darle que sea esférico para que no quede un domo, sino prácticamente una esfera. Y generamos un render de momento. Y Radiance Map y Light Cache. Que cancelamos porque si se dan cuenta el fondo está quedando negro. Sí está iluminando como un sol, pero nos está quedando el fondo negro. Seleccionamos una pequeña parte para probar. Y aquí lo vamos a cambiar la intensidad por un 30 para ir adaptando hasta que se vea nuestra imagen que tenemos de fondo. Hacemos un render de esta selección. Si se dan cuenta, ya empieza a aparecer la imagen de fondo, y ahora sí se ve. Simplemente porque teníamos la intensidad muy baja. Desactivamos la selección. Y vamos a generar un render completo. El render se demora en este caso por el pasto y se demora en empezar a procesar. Si ustedes hacen mucho pasto, pues va a ser muy demorado. Y aquí yo hice una selección muy grande para el terreno. Si se dan cuenta, son dos formas de hacer un render. En este caso es mucho mejor porque le da las reflexiones a los vidrios y se nota más realista. Inclusive las paredes también toman un tono más realista. Aquí puedo grabar la imagen que voy creando como una imagen fija, en este caso un JPG. Aquí el pasto lo vemos un poco grueso, voy a dejarlo un poquito más delgado, con más luz para que se vea más clarito el fondo. Selecciono el pasto. Y le vamos a bajar al grosor. Lo vamos a bajar a 0.3 y vamos a crear el render a ver qué sucede. Ya queda mucho más iluminado y el pasto mucho más fino. Ya tenemos un render mucho mejor y es cuestión aquí de hacer los cambios que queramos en luz, aumentar la luz o aumentar los elementos del render, pero este es un render muy básico donde no hemos hecho ningún cambio importante, sustancial, sino con elementos casi que por defecto. En la parte de atrás vamos a ver cómo se puede mover la imagen de fondo también, porque si nos damos cuenta, allá al fondo está esta imagen que es un domo con la textura seleccionada que nos la pone al fondo. Esta textura ayuda a iluminar la escena. Vamos a bajar un poco estos árboles que siguen en el aire.
Seleccionamos nuestro domo y aquí en el editor de atributos hay una sección donde podemos rotar este fondo. Simplemente va a rotar en el eje horizontal o en el eje vertical, dependiendo de lo que necesitemos mostrar. Porque si rotamos directamente dentro del domo, no va a pasar absolutamente nada, la imagen no va a rotar, tiene que hacerse desde este lado. Lo vamos a dejar así, que se alcance a ver atrás un poco las montañas. Si subimos acá en vertical, se pueden dar cuenta que hace un giro hacia arriba o hacia abajo. Cuestión de adaptar a lo que más nos guste. Acá lo dejaré en 3, 2, y así será suficiente. Vamos a crear un render. Aquí cancelo, si se dan cuenta este árbol está quedando muy rugoso, hay una textura, un relieve muy grande, ya muy exagerado. Entonces vamos a corregirlo. Para ello seleccionamos el tronco, que es donde está la textura, y en el Boom Map, la parte de abajo, simplemente le vamos a dar un número más pequeño. Entre más grande se va a notar más y entre más pequeño mucho menos. Voy a dejarlo de 0.1 para que quede cierto relieve, pero muy suave, que no quede tan exagerado. Una selección para ver el cambio que hacemos. Renderizamos. Y si nos damos cuenta ya hay una diferencia, ya queda mucho más suave con respecto a los lados que hay, tanto arriba como abajo. Ya está bien. Solo nos queda generar un render completo para ver cómo quedó nuestra imagen. Y acá lo tenemos. Si nos damos cuenta, en las dos imágenes creadas, en los dos renders que hemos creado, cuando hay solo cielo y sol, queda un elemento muy puro, pero si nosotros colocamos un domo se ve mucho mejor porque hay reflexiones del cielo, de las nubes y toda la luz que llega de este elemento de este mapa HDR genera luz y se ven las texturas mucho mejor tanto en vidrios como en paredes. Eso es todo con respecto a este render básico.